Muy buenos días tengan todos ustedes aquí en el Metroplex y donde quiera que usted nos escuche. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla, patrocinado por nuestra congregación Árbol de Vida, ubicados en la ciudad de Plano, Texas. Hermano, qué privilegio nos concede el Señor de iniciar un nuevo día, de estar empezando un nuevo mes, de estar empezando una nueva porción de la Torá, de estar iniciando muy cerca una temporada nueva de primavera, donde vamos a celebrar las fiestas de primavera y vamos a empezar con la celebración de la Pascua, donde pareciera que todo floreciera, todo se reverdeciera y todo se reiniciara, todo se rejuveneciera, todo da inicio en un ciclo. Yo creo que eso es lo que estaba tratando de mandar el mensaje de cada una de las fiestas de primavera. Y lo vamos a tomar de esa forma, vamos a entrar con el entusiasmo esta semana de que el Eterno tiene algo especial para nosotros a través de su porción, pero vamos a llegarnos a Él en oración y le decimos: Señor, te damos las gracias porque tú sobre todas las cosas nos has amado antes que nosotros aprendiéramos a amarte a ti. Gracias porque tú nos has buscado antes que nosotros te buscáramos a ti. Gracias, Señor, porque tú has tomado la iniciativa en todo, porque dentro de nosotros no hay algo que te hubiera buscado o no había algo que nos inquietara de descubrir de ti. Pero ahora que tú te has revelado, nos has buscado, nos has encontrado, nos has amado, nos has transformado, nos has limpiado, nos has perdonado. Ahora nuestra vida tiene propósito. Y permite que esta semana, Señor, ese propósito venga a ser una realidad de nuestra vida, porque entendemos los que te conocemos que solamente cuando estamos en tu voluntad, en tu presencia, cuando estamos totalmente llenos, Señor, de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu, es cuando realmente podemos tener la libertad de experimentar ese gozo, esa alegría, esa llenura de cada uno de tus dones cuando fluyen en nosotros. Y podemos empezar a vivir una vida en excelencia, Señor, debajo de la unción del Altísimo, de tu Ruach. Y te damos las gracias, Señor. Amén. Vamos a estar iniciando la porción de Vayakhel, que generalmente se traduce hizo que se reunieran, o podemos también decirlo y congregó, y llamó, y reunió. Y esta porción la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 35 versículo 1 y vamos a continuar hasta Éxodo 38 versículo 20. Tenemos en la Haftarat, en los profetas, tenemos la lectura en Primera de Reyes capítulo 7. Vamos a recordar un poco lo que ha pasado en Israel. Hasta este punto en Israel, primeramente se había dado el diseño, se había dado los planos para la construcción del tabernáculo. Después, todas las vestiduras de los sacerdotes. Después, venía el día en el que el Señor iba a entregar aquellas tablas con los mandamientos. Y es en ese momento cuando Israel comete la infidelidad de construir un becerro de oro y lo adora. Se rompe el pacto. El Señor le dice insinuantemente a Moisés, le dice: la gente que tú sacaste de Egipto. 2 veces se repite en los últimos 3 capítulos que hemos leído, y le dice: la gente que tú sacaste de Egipto se han corrompido. En esas palabras nos damos cuenta que el pacto se había roto. El Señor intenta destruir a Israel y solamente salvar a Moisés. Pero Moisés, ese gran siervo, intercede por su pueblo y el Señor los restaura. El Señor no tan solo los restaura, pero les promete su presencia, como ya lo vimos un capítulo anterior, en la última porción de la Parashá. Pero ahorita llegan a Vayakhel. Vienen
a Éxodo capítulo 35 y el Señor inicia Vayaquil diciéndoles: necesito hablar con ustedes, y los congrega. Algo bastante importante es que esta palabra se repite varias veces en esta porción, pero también hay otra palabra que se repite, que se pronuncia Sibat, ordenó. El Señor ordenó, y lo vamos a encontrar 11 veces en esta porción. La palabra ordenó. Cuando el Señor nos congrega, cuando el Señor se comunica con nosotros, aparte del amor que nos tiene y seguramente nos instruye, pero también tenemos que entender que hay veces que se comunica con nosotros en un voz, en un tono de orden, porque el Señor es nuestro Dios, es soberano. Bueno, vamos a iniciar porque se nos está consumiendo el tiempo. Éxodo 35, versículo 1, y leyendo de la versión Reina Valera 1960. Y tiene como subtítulo Reglamento del Día de Reposo. Pero repito, hay varias cosas que el Señor quiere tocar en ese momento con Israel. Y empezamos con el primer mandamiento que el Señor les da. No quiero decir mandamiento, sino la primer punto de la agenda que tenía que tratar el Señor con Israel en aquel día que los había congregado después de su infidelidad. Fíjate, nada más, podríamos decir hasta cierto punto que el Eterno los estaba confrontando. Podríamos decir que hasta cierto punto el Señor les estaba volviendo a leer las reglas si querían seguir trabajando con Él, ¿no? Dice Éxodo 35, versículo 1, dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Ahí obtenemos el nombre para nuestra porción de la parasha, convocó. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Ahí está la otra palabra clave que vamos a estar observando 11 veces en esta porción. Estas son las cosas que Jehová ha mandado, ha ordenado, literalmente, que sean hechas. Versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahí está. El Señor los convoca, el Señor los reúne y los reúne para reconciliarse con ellos. Los reúne para darles otra oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero la segunda oportunidad no iba a ser más ligera o más sencilla que la primera. Venía con las mismas reglas, venía con el mismo amor de parte del Eterno, pero también las reglas no iban a ser diluidas o hacerlas más sencillas para que Israel pudiera mantenerlas. No, de ninguna manera. Las reglas seguían siendo las mismas. Israel se tenía que formar a través de esas reglas. No, las reglas iban a ser formadas por Israel. Fíjese lo que acabo de decir. El Señor estaba restaurando, estaba en esta convocación en Vayaquil, le estaba diciendo, ok, sigamos trabajando, sigamos adelante. Pero las reglas siguen en pie. La segunda parte de la versión Reina Valera 1960 empieza en el versículo 4 y tiene como subtítulo la ofrenda para el tabernáculo. O sea que antes que cayeran en la idolatría, el Señor solamente había dado los planos, había dado los diseños, había dado los propósitos y había dado cómo se iban a hacer exactamente las cosas. Ahorita llegaba el momento de decir manos a la obra. El Señor, después de que les restaura su presencia, le dice, bueno, sigamos con la construcción del tabernáculo, aunque después de su pecado quizás no hubiera tenido sentido construir un tabernáculo porque el Señor se quería retirar del medio del pueblo. Pero ahora el Señor
en su misericordia, en su infinito perdón, decide continuar con el plan, salvando a Israel. Le dice, ok, vamos a iniciar la construcción del tabernáculo. Y en el versículo 4, recuerda, estoy leyendo de Éxodo capítulo 35, versículo 4, y dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Ahí está la segunda parte. Siempre me gusta comunicarnos la porción, la Torah, comunicar con una palabra clave. Y le dije que 11 veces vamos a encontrar esto es lo que Jehová ha mandado. Literalmente, esto es lo que Jehová está ordenando. Esto es lo que Jehová ordenó, quizás en tiempo pasado. Entonces aquí llevan 2 veces. Está en el primer versículo de Éxodo 35 y aquí lo vamos a volver a encontrar en el versículo 4. Esto es lo que el Señor ha mandado, porque esta es la palabra del Eterno, porque nosotros solamente estamos leyendo las instrucciones que el Eterno nos ha dado para todos que hemos sido adoptados en estos tiempos al pueblo de Israel. Versículo 5 dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Wow. Y también iniciamos en el versículo 10 como subtítulo, ya después que el Señor pidió la ofrenda, después que el Señor empezó diciéndole a Israel en 35, cuando lo empezó a restaurar, le dice, ok, ¿sabes qué? Vas a trabajar 6 días, vas a descansar 1 y ese día le vas a llamar el Shabbat. Número 2, ahora vamos a continuar con el proceso de la construcción del tabernáculo y vas a traer todo este material para poderlo construir. Pero en el versículo 10 de Éxodo 35, también el Señor se provee de gente, porque la gente es indispensable dentro del reino de Dios, hermano. El enfoque es gente, y también la gente se convierte en obreros para la obra. Y en la versión Reina Valera 1960 nos trae como subtítulo la obra del tabernáculo, y dice el versículo 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Le vuelvo a repetir, me gusta levantar palabras claves para que usted entienda el nombre de la porción, para que usted entienda cuál es el propósito para esta semana, para que usted se recuerde que no estamos aquí por nuestra propia voluntad, que no somos creación nuestra propia, sino que somos creación del Eterno, y Él tiene un propósito para nosotros. Y que ese propósito es que nosotros hagamos su voluntad y que hagamos las cosas conforme Él lo ha mandado. Cabe recordar que quizás el estado de ánimo del pueblo de Israel no estaba al 100%. Quizás su estado espiritual, después de la gran caída que habían tenido en la idolatría, quizás los había llevado, como a muchos de nosotros a veces decimos después que cometemos un error, ¿y ya para qué? Esta palabra la estaba yo recordando que muchas veces sale no tan solo de mi boca, pero de la boca de mucha gente que conozco, que me rodean. Y generalmente esto pasa cuando, después que cometemos un error, nos desmoralizamos, nos dejamos caer y cometemos un error y decimos, ya para qué voy a la iglesia, ya para qué hago esto, ya para qué estoy juntando esto, o ya para qué estoy con esta persona, o ya para qué. Y se ha convertido en un dicho de frustración, y le estoy hablando a cada una de las personas que me están hablando, que también son seres humanos como yo, después que cometemos un error. Hablemos de lo que no se habla, es un reto en mi corazón, porque tengo que abrir mi corazón constantemente para comunicarme y relacionarme y conectarme con cada uno de ustedes. Israel quizás estaba en ese momento donde la insensatez de lo que había hecho, la adoración de aquel becerro de oro, lo había llevado a perder la motivación, la expectativa
de cuando se estaba planeando todo, de la salida, de los milagros que el Señor había hecho al rescatarlos del ejército de Faraón, de Egipto, y ahora estaban en el desierto rumbo hacia sus promesas, y aquí se dejan llevar por un grupo de personas que se les ocurre construir un becerro de oro para adorarlo, hacen una gran fiesta pagana, se prostituyen y por poco son destruidos. Qué familiar suena esa historia, porque contemporáneamente la podemos seguir viviendo en nuestras congregaciones, en familias, nosotros como individuos. ¿Ya para qué? Porque realmente después que nosotros hacemos una insensatez, como que perdemos la motivación, porque no entendemos la restauración. Lo único que el Señor quiere es que nosotros entendamos que salimos de su voluntad, y lo único que quiere es que nosotros nos grabemos en nuestra mente que siempre lo vamos a necesitar a Él para ser restaurados. Quiero citar la ironía que Isaías da en un mensaje que quizás demuestre el sentimiento que tenía Israel en aquel tiempo después de haber adorado aquel becerro de oro. Isaías 44, en el versículo 9, nos presenta dos ejemplos, los ejemplos del herrero y del carpintero, que usan la materia prima para formar cosas hermosas, como lo que es su arte, como lo que son sus muebles del carpintero, pero también de la misma materia prima funden ídolos para sentarse y adorarlos. Fíjese la insensatez que a veces cometemos, de la misma bendición que el Eterno nos da, de ahí nosotros hacemos algo para idolatrizarlo. Hacemos algo para que nos desvíe de la voluntad del Señor. De las mismas bendiciones que el Señor nos da, nosotros en nuestra insensatez, cuando preferimos todo menos a Dios, cometemos la insensatez a través de esas bendiciones, construir un ídolo, o dejar que una persona, o dejar que la materia nos aleje del Creador, de nuestro primer amor. Fíjate lo que dice Isaías 44, versículo 9. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Ahí está el sentimiento que inundaba el corazón de Israel al iniciar esa junta, esa congregación, esa convocación que el Eterno le estaba diciendo: vaya aquí. Y los congregó. Así se sentían, avergonzados, asombrados. Y da dos ejemplos irónicos, Isaías 44, y habla del herrero y el carpintero. Leamos, continuemos, dice: y el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, quiere decir con tinta, con gis. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Aquí hablando de su arte, aquí hablando de lo que ellos hacen en sus profesiones, tanto el herrero como el carpintero. Isaías 44:14. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, y enciende también el horno, y cuece panes, y hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte el leño, quema en el fuego, parte del leño que él corta, lo hace para cocinar carne, y se sacia después que se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios. Hace de lo que le sobra de la materia prima, de aquella madera o de aquel metal,
un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. La insensatez, ese era el sentimiento, ese es el mensaje que manda Isaías, que ojalá que Isaías sí, al expresar su capítulo 44, sí haya entendido el sentimiento y la vergüenza que se siente después de desviarse. Pero nosotros, hermano, vamos a aplicarnos en estos 2 últimos minutos. ¿Cómo tú te sientes, hermano? ¿Cómo tú estás? Yo, déjame decirte que cuando estaba leyendo esta porción, yo me estaba poniendo a pensar y digo yo, es verdad. Hay veces que nosotros estamos bien emocionados, estamos bien intencionados en la obra de Dios, pero luego cometemos un error, porque toda la vida vamos a cometer errores. Y después de ese error nos intentamos levantar, pero ya no le encontramos sentido a las cosas y empezamos a decir: ¿y ya para qué? ¿Y ya para qué? ¿Y para qué quiero esto? ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? No, hermano. La restauración del Señor no consiste en tu falta de motivación, ni tampoco tiene el Señor la culpa de nuestra insensatez. El Señor, cuando viene y nos restaura, viene y nos da una vez más sus ordenanzas, porque nos da una segunda oportunidad, y en esta segunda oportunidad Él está esperando que nosotros esta vez lo hagamos mucho mejor, porque ese es el Eterno, ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el que nos ha rescatado, ese es Jesús, ese es Yeshua, ese es Él. Yo te llamo a ti a través de la porción de Vayaquel y te digo: el Señor nos está congregando. Así se llama Vayaquel. El Señor congregó. El Señor está congregando a todos aquellos hermanos que quizás de una manera o de otra nos hemos desviado y hayamos adorado al becerro de oro contemporáneo donde quiera que nosotros vivamos. Y es tiempo de que el Señor nos congregue y nos diga: ok, entonces te voy a restaurar, te voy a perdonar, pero no voy a hacer mis mandamientos más sencillos para que tú ahora sí puedas hacer las cosas mejor. Viene el Señor y cuando nos restaura y cuando nos pone de vuelta sobre nuestros pies, viene y nos da sus mismos mandamientos, simplemente nos lo recuerda y nos dice: esta vez hazlo y hazlo bien. Motívate, agarra la motivación que tenías antes de pecar, agarra la motivación que tenías cuando te convertiste, regresa a tu primer amor. Toma esa iniciativa y sírveme. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676. Realmente no acabé este programa, pero tengo que cortar porque se me acabó el tiempo. 214-212-7676. Háblame. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה.